¿Alguna vez miraste un cuadro y te diste cuenta de que faltaba algo? No está del todo bien y no puedes señalar el error con tu dedo. Miras fijamente el trabajo en busca de ideas, pero se vuelve frustrante. Esto me pasó a mí, y hoy les mostraré el cuadro. Profundizando en la mente del artista, buscaremos respuestas. Respuestas que no solo nos ayuden a entender sus pinturas, sino también al hombre mismo. El Museo Van Gogh de Ámsterdam abrió sus puertas en 1973 y más de 1 millón de personas lo visitan cada año. Vincent Van Gogh era un artista autodidacta que comenzó su carrera a la edad de 27 años. Tenía un estilo único con pinceladas expansivas, usando colores vibrantes y brillantes. Su prolífica producción de obras dio como resultado 2.000 pinturas y bocetos, todos en un plazo de 10 años. Eso es más de una pintura cada 2 días. Mientras caminaba por el museo, el cuadro que más logró captar mi atención fue este, La Resurrección de Lázaro. Fue pintada por Vincent Van Gogh en 1890. Aquí tenemos a María de pie sobre Lázaro mientras resucita de entre los muertos. Está tan emocionada. La más recatada Marta es un poco más reservada. El sol brilla con fuerza y todo se ve maravilloso. Lo que me llamó la atención al mirar este cuadro fue que Van Gogh pintara a Lázaro como un autorretrato. El rostro de Lázaro no es el de otro, sino el de él. ¿Ves ese bigote de jengibre? ¿Por qué? Para responder a esa pregunta, creo que tenemos que mirar en sus otras pinturas. Entre sus muchos cuadros, hay un tema por el que Van Gogh tenía una pasión en particular. ¿Sabes lo que es? Flores. En el Museo Van Gogh, las imágenes de las flores se alinean en las paredes. Van Gogh pintó amapolas, gladiolos, lilas, rosas, duraznos e incluso campos enteros de flores. Pero había 2 flores que particularmente le gustaba pintar. En primer lugar, los lirios. Alan Bond compró la pintura Lirios en 1987 por $54 millones. Ahora está valorada en más de $100 millones y está colgada en el Museo Getty en Los Ángeles. La otra flor que amaba era esta, el girasol. Pintó 10 cuadros de girasoles, incluyendo el más famoso, Girasol, que también se vendió en 1987 por poco menos de 40 millones. Parece que el girasol era un símbolo de todo lo que él esperaba en la vida. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué Van Gogh estaba tan fascinado por los girasoles, las flores y todo el concepto de las flores? ¿Y por qué pintó tantas de ellas? Era como la artista americana que dijo: odio las flores. Las pinto porque son más baratas que las modelos y no se mueven. No lo creo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que las flores, el color y la nueva vida resultaran tan fascinantes para Van Gogh? Trágicamente, el superdotado Van Gogh sufría de una enfermedad mental. Pasó gran parte de su tiempo abrumado por la depresión y entró y salió de hospitales mentales durante la mayor parte de su vida adulta. En una ocasión, amenazó a un colega con matarlo con una navaja de afeitar y después, solo por sentirse culpable y avergonzado, se cortó parte de su propia oreja, pieza por pieza, frente al espejo.
La resurrección de Lázaro lo pintó mientras vivía en uno de los manicomios en Francia. Se sentaba en el jardín y anhelaba que las flores de la nueva vida reemplazaran a la muerte en vida de su enfermedad mental. Hubiera dado cualquier cosa por el color vibrante del lirio azul para reemplazar el color azul de su depresión. El rostro sonriente y redondeado del girasol por la expresión dibujada de los tristes y solitarios. Toda su vida estuvo dentro y fuera, con o sin Dios. Comenzó como pastor en los campos de carbón. Tristemente, la administración de la iglesia sintió que no encajaba en ese puesto, así que fue despedido. Se volvió amargado, triste y hueco. Todavía anhelaba una experiencia con Jesús, pero era un luchador. Creativo, brillante, un genio, pero perseguido por la oscuridad y la desesperación. Sentía que toda su vida era dolorosa. Van Gogh se identificó personalmente con el sufrimiento y las pruebas de Jesús, hasta tal punto que pintó su rostro una vez más en la pintura gráfica Piedad. Vincent Van Gogh pintó con un estilo muy característico la Biblia abierta en tan solo un día en 1895. Aquí vemos la gran Biblia de su padre abierta. Junto a ella hay una vela quemada y justo al borde de la mesa hay una pequeña novela. Van Gogh luego reveló que la Biblia está abierta en Isaías 53. Un capítulo profético que describe el sufrimiento de Cristo. Un capítulo que dice que Jesús sería despreciado y rechazado por los hombres. Un varón de dolores y con aflicciones. Era como si Van Gogh gritara: estoy sufriendo como Jesús. Bueno, que entonces alguien venga y me ayude. Si él como Lázaro pudiera resucitar de la muerte, su vida era tan miserable y anhelaba encontrar una nueva vida. En 1890, Van Gogh pintó a un anciano y le dio el título de Afligido en la puerta de la eternidad. Aquí había alguien con quien Van Gogh se podía identificar, golpeado, afligido, desesperado y cuya lucha casi había terminado. Entonces, ¿cómo terminó todo para el famoso Vincent Van Gogh? A la edad de 37 años, solo 2 meses después de pintar Afligido, Vincent Van Gogh entró en un campo de trigo. Sacó un revólver, lo apuntó a su pecho y se disparó. Después de luchar para volver a la posada, simplemente se acostó en su cama para morir. Cuando le encontraron apenas con vida, su hermano Theo corrió a su lado. Justo antes de morir, Vincent Van Gogh pronunció las terribles palabras de la derrota. La tristeza durará para siempre. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Este hombre dotado que anhelaba una nueva vida. ¿Por qué estas hermosas pinturas de flores y nidos de pájaros y la resurrección de Lázaro no le dieron esperanza? Reflexioné sobre esta cuestión durante años hasta que volví a este cuadro y le eché otro buen vistazo. Me hice la pregunta: ¿qué está mal en este cuadro? ¿Qué falta? Entonces me di cuenta. Van Gogh no puso a Jesús en el cuadro. Tenemos a María, tenemos a Marta, tenemos a Lázaro. Pero el hombre que fue responsable de todo el evento no está. ¿No sería una tragedia que Vincent Van Gogh buscara una nueva vida, pero dejara a Jesús fuera del cuadro? Fíjate en lo que dijo Van Gogh sobre esto mismo. Puedo prescindir de Dios, tanto en mi vida como en mi pintura. Pero no puedo, sufriendo como estoy, prescindir de algo que es más grande que yo, que es mi vida, el poder de crear. Lamentablemente, Van Gogh estaba más interesado en su propia habilidad para crear que en la habilidad del creador para recrearlo. La Biblia que Van Gogh pintó dice esto: quien tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El mensaje clave es este: quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús no tiene nada.
No lo juzgo, porque creo que Dios tiene un lugar especial en su corazón para los enfermos mentales. No estoy diciendo que no debería haber recibido ayuda profesional. Todas las enfermedades mentales son reales. Me parece trágico que su vida haya sido tan corta, tan problemática, y que haya terminado de una manera tan triste. El relato histórico de la resurrección de Lázaro se encuentra en la Biblia. Leeré algunos de los puntos más destacados, pero si tú la quieres leer, se encuentra en el capítulo 11 de Juan. La historia comienza con una llamada de emergencia a Jesús. Cierto hombre estaba enfermo, Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Era aquella María que ungió al Señor con aceite fragante y le limpió los pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Por eso las hermanas le mandaron a decir: Señor, he aquí a quien tú amas está enfermo. Así que aquí encontramos a Lázaro enfermo, muy enfermo. Las dos hermanas envían un mensaje a Jesús. Mira, es genial que estés curando a toda esta gente que ni siquiera conoces. Pero tu buen amigo ahora está enfermo. Por favor, ven y cúralo. Ahora supongo que todos, incluyendo a Lázaro, esperarían que Jesús viniera inmediatamente. Puedo recordar cuando mi padre sufría cáncer. Me llamaron para decirme que papá quería verme. Yo estaba dormido y cuando miré mi reloj eran las 2 de la mañana. ¿Ahora crees que dije? Creo que estaré aquí un par de semanas. ¿Qué tal si voy un rato? Claro que no. Dejé todo inmediatamente y fui a verlo. Pero veamos lo que hizo Jesús. Así que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús decide quedarse en el lugar por otros 2 días. A veces en la vida parece que Dios se aleja de ti. Piensas, tal vez a Él no le importa. Podría ser que no solo le importa, sino que lo tiene todo bajo control sin que nosotros lo sepamos. Bueno, en la mente de todos los que rodeaban a Jesús, las cosas estaban a punto de empeorar. Porque la Biblia dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. El pintor francés Edouard Manet pintó una obra titulada El niño que sopla burbujas. El niño sostiene un tazón de agua jabonosa en una mano y sopla una burbuja a través de un tubo que tiene en la otra. Viajé a Lisboa especialmente para ver esa pintura. ¿Por qué? ¿Y por qué Manet pintaría una simple obra que muestra a un niño soplando a una burbuja? Cuando investigué el tema, descubrí que las pompas de jabón se han usado a lo largo de la historia como una ilustración de la vida humana. Nacemos, nos quedamos un tiempo y luego ¡pup!, nos vamos. Ahora, hay burbujas más grandes que otras, pero todos moriremos. Y a los artistas les encantaba la idea de que incluso cuando morían, su arte era inmortal. Así que varios de ellos pintaron pinturas simples y claras de niños soplando burbujas con la esperanza de que su arte viviera para siempre. Edouard Manet murió a los 51 años. Su arte puede vivir, pero personalmente prefiero tener la vida eterna que preocuparme demasiado porque mi obra tenga vida eterna. Entonces, ¿qué pasó después en la historia de Lázaro? Cuando Lázaro murió, Jesús hizo esta asombrosa declaración. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La razón por la que es tan vital tener a Jesús en la imagen es porque Él es la resurrección y la vida. Puede que seas una burbuja en este mundo, pero Él te promete una vida que nunca estallará. ¿Puedes imaginarte lo que será vivir para siempre con Jesús en un lugar donde no haya más muerte, ni más llanto, ni más dolor? Cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, dijo esto: «Quita la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, a estas alturas ya huele mal, porque lleva muerto 4 días».
El famoso Sergei Rachmaninoff compuso el inquietante preludio en do menor después de soñar con ser enterrado vivo. Al escuchar la música, se siente la oscura, dramática y terrible situación que enfrenta Rachmaninoff cuando se dio cuenta que su situación era desesperada, tratando de escapar de una tumba sin escape. La música alcanza un crescendo y luego se desvanece hasta un nadir de inutilidad que refleja el estado de ánimo de la música. Desde que escuchó esta pieza, mi esposa teme que esto le pase a ella. Ella dijo, si muero, asegúrate de que estoy muerta. Ahora no estoy muy seguro de cómo se haga eso. Pero ciertamente no había miedo de que Lázaro siguiera vivo. Había estado muerto durante 4 días y se sentía en la nariz. Pero el tiempo y un cuerpo en rápida descomposición no era una barrera para el poder de Dios. Jesús tenía el poder de resucitar a Lázaro de entre los muertos, ya sea que haya estado muerto por 4 días o 4000 días. Esto es lo que hizo Jesús después. Gritó con una fuerte voz, Lázaro, ven aquí. Y el que había muerto salió atado de pies y manos con una lápida, y su cara fue envuelta con un paño. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Alguna vez has temido la muerte? Si te dijeran que vas a morir esta noche, ¿entrarías en un pánico intenso? Ahora ninguno de nosotros quiere morir, pero esta historia es una bendición que no tiene que preocuparte. Porque tanto para Lázaro como para ti y para mí, lo siguiente que sabemos después de la muerte es que estamos vivos de nuevo. No importa cuánto tiempo pase desde la muerte hasta la resurrección. Hace algunos años me operaron. Me preocupaba despertarme en la mesa de operación, en medio de la operación. Así que cuando el anestesista me daba las instrucciones, era todo oídos. Recuerdo la máscara de gas bajando, y entonces mis temores se hicieron realidad. Me desperté con el doctor viéndome directamente con su máscara higiénica puesta. Le grité, espera, no empieces, aún no estoy dormido. Empezó a reírse mientras decía, no te preocupes, ya está todo hecho. La operación ha terminado. Verás, en el tiempo en que la máscara bajó y yo me desperté, pudieron pasar 4 o 5 horas, pero literalmente para mí fueron una fracción de segundos. Ni siquiera sabía qué había pasado. Así que tú y yo nunca debemos temer a la muerte, porque Jesús es la resurrección y la vida. Van Gogh, La noche estrellada, está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La pintó justo antes de pintar La resurrección de Lázaro, mientras estaba en el mismo manicomio en Francia. Es probablemente su pintura más famosa. De hecho, la gente de todo el mundo se siente atraída por los colores vibrantes y las luces brillantes que provienen del fondo oscuro. Ellos aman el gran ciprés en primer plano y el paisaje iluminado en la noche estrellada. Pero hay mucho más en esta pintura que el paisaje, los colores y la luz. Esta pintura ilustraba la búsqueda de Van Gogh de la esperanza y la luz en la oscuridad de su vida. Don McLean habló sobre esta pintura cuando cantó Estrellada, estrellada noche en honor a Van Gogh. Ahora lo entiendo, lo que trataste de decirme. ¿Cómo sufriste por tu cordura? ¿Cómo intentaste liberarlos? Ellos no escucharían, no sabían cómo. Tal vez ellos escuchen ahora. Muchos historiadores de arte ven la luna creciente y estas 11 estrellas como una referencia al relato bíblico del sueño de Josué. En este sueño José vio a sus 11 hermanos, que lo despreciaron y lo vendieron como un esclavo, ahora como estrella que brillan en su propia grandeza. Van Gogh se sentía como José, incomprendido, no apreciado y odiado, vendido a la esclavitud de la depresión con el rechazo y la oscuridad a su alrededor. Durante toda su vida, solo pudo vender un cuadro. Esperaba el día en que sus pinturas valieran más que los tubos de donde provenían. Esta pintura captura el momento en que la iglesia
los corredores de arte, e incluso su propia familia iluminarían su vida a través de la apreciación de su maravilloso arte. Como dice la canción, no escucharon, no supieron cómo, tal vez escuchen ahora. Vincent dijo que cuando buscara un poder superior en la vida, en particular en la religión, saldría a las estrellas y se llenaría de asombro. Como alguien que le gusta crear, se inspiró en la naturaleza. Pero tristemente, una vez más podemos ver que estaba más fascinado con lo creado que con el creador. La Biblia dice que las estrellas, los girasoles, los lirios, las mariposas, los campos de trigo, los nidos de pájaros y cualquier otro aspecto de la naturaleza nos ayuda a apreciar a Dios y a su poder. La Biblia dice, los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para mí, las miles de millones de estrellas me gritan que Dios es tan grande, poderoso y majestuoso que nada es imposible para Él. Me gritan que quien tiene a Jesús lo tiene todo y el que no tiene a Jesús no tiene nada. Mantén a Dios en el cuadro. Cuando lo hacemos, nada es imposible. Hay otro famoso artista holandés, tal vez incluso más famoso que Vincent van Gogh. Su nombre es Rembrandt Harmenszoon van Rijn, o Rembrandt como lo conocemos. Al igual que Van Gogh, Rembrandt también sufrió de muchas pruebas en su vida. Comenzó su joven vida como un hombre entusiasmado que amaba las cosas de este mundo. Se casó con el amor de su vida, Saskia, y nada podía salir mal. Su arte le había traído una repentina prosperidad y gastó su dinero tan rápido como lo hizo. Vi esta pintura en la galería de Dresden. El título es El hijo pródigo en la taberna. Rembrandt se ha pintado a sí mismo con Saskia en su regazo, un pastel de pavo real en la mesa y Rembrandt levantando un vaso alto como los que se usaban en los concursos de bebida. Pero no pasó mucho antes de que su vida se pusiera patas arriba. A través de una serie de trágicas circunstancias, Rembrandt perdió su familia y su dinero. ¿Y qué hizo? Rembrandt se entregó a Dios. Sabía que era un pecador. Ahora en vez de levantar un vaso, está levantando una cruz. Se sentía responsable de matar a Jesús y anhelaba volver a Él. Comprendió el amor de Dios. Aquí pintó otro cuadro del hijo pródigo. Esta vez fue otro autorretrato. Una vez más, era el hijo pródigo. Pero en lugar de estar en una taberna, ahora volvía a su padre. Entonces, ¿por qué presentar a Rembrandt cuando hemos estado hablando de Van Gogh? Cuando miré bien el cuadro de Lázaro de Van Gogh, me di cuenta de que el letrero del museo decía que lo había pintado después de Rembrandt. En otras palabras, miró a Rembrandt, la resurrección de Lázaro, y hasta cierto punto usó esto como la base de su pintura. Entonces, ¿por qué presentar a Rembrandt cuando hemos estado hablando de Van Gogh? En primer lugar, Van Gogh pintó a María como lo hizo Rembrandt. La misma pose, pero lo hizo más prominente. Pero retrocedamos y miremos el cuadro completo. ¿Cuál es la gran diferencia? Rembrandt pintó a Jesús en el centro del cuadro. En lugar de llamar a esa pintura la resurrección de Lázaro, a esta pieza de Rembrandt la llamaría la resurrección y la vida. Rembrandt había aprendido que aunque te enfrentes a grandes desafíos o no, quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús no tiene nada. Escuché una historia sobre un hombre muy rico y su hijo muy querido. Vivían en Austria. Y este hombre tenía una de las mejores colecciones de arte del mundo. Picasso, Rembrandt, Kraus, Van Gogh y Renoir, solo por nombrar algunos. Todos ellos formaban parte de una colección valorada en más de 200 millones de dólares. Todo iba bien. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el hijo fue llamado al conflicto y trágicamente murió en combate mientras rescataba a un soldado. El padre estaba simplemente destrozado. Sufría profundamente por su hijo todos los días. Alrededor de un mes después llamaron a la puerta.
El joven de la puerta dijo, «Buenas tardes, mi nombre es Julian. Usted no me conoce, pero soy el hombre que su hijo estaba salvando cuando le dispararon en el pecho y murió. A menudo hablaba de usted y su amor por el arte. Ahora, sé que esto no es mucho, pero creo que su hijo hubiera querido que lo tuviera». El joven soldado le entregó al padre un cuadro que había pintado del hijo no mucho antes de morir. El padre tenía lágrimas en los ojos. Le fascinó. Sabía que no era un gran cuadro, pero que debería estar allí. El padre cogió el cuadro, lo enmarcó y lo colgó sobre la chimenea. Cuando un visitante venía, primero lo llevaba al cuadro de su hijo y luego le mostraba sus otras obras famosas. Cuando el padre murió, se realizó una subasta que incluía las numerosas obras maestras. Cientos de personas de todo el mundo se reunieron para ver qué pintura famosa podían comprar. El subastador inició con la pintura sin valor del hijo. ¿Cuánto me darán por la pintura de 1945 del hijo fallecido por el artista Julian? ¿Julian? Nadie había oído hablar de Julian. ¿Puedo escuchar una puja de apertura? Hubo silencio. Alguien gritó, «¡Vamos, coge los cuadros reales!». Puedes imaginar los murmullos a favor que se extendieron por toda la sala. El subastador dijo, «¿Puedo oír $10?» Se escuchan suspiros. El subastador se empieza a poner nervioso. «¡Por el hijo, el hijo! ¿Quién se quedará con el hijo?». Se levantó una mano en la parte de atrás de la sala y fue el jardinero quien la levantó. $10 es todo lo que podía pagar. El subastador dijo, «¿Puedo oír un aumento de $10?» Ahora la multitud se reía de todo esto. Sentían pena por el jardinero, pero al menos ahora la verdadera subasta podía ponerse en marcha. «Vamos, vamos, vendido». Hubo un suspiro colectivo de alivio al otro lado de la sala. Y ahora había una atmósfera de expectativa. Después ocurrió la cosa más extraña. El subastador dejó su mazo y simplemente dijo que la subasta había terminado. ¿Puedes imaginar el alboroto que hubo? Entonces el subastador compartió la razón de su acción. Le dijo a la impactada audiencia, «Cuando yo iba a llevar a cabo la subasta, se me dijo de una estipulación secreta en el testamento del padre. Solo la pintura del hijo sería subastada. Quien comprara esa pintura heredaría toda la propiedad, incluyendo el castillo, el mobiliario y todas las pinturas. La persona que se lleve al hijo se queda con todo». Dios hace la misma pregunta maestra hoy en día, la misma que hizo el subastador. El hijo, ¿quién se quedará con el hijo? Porque Dios sabe que quien se quede con el hijo se queda con todo. Este programa es dedicado a Mavis Hunt, quien trabajó en medios adventistas ayudando a más personas a conocer y amar a Jesús. Traducido y doblado por Hope Channel Interamérica.